Buenas noches, mi nombre es Mabel Acuña Quispe. Hoy les voy a hablar sobre el análisis de la contaminación acústica en la ciudad del Cusco. Bueno, de introducción podemos entender que la contaminación acústica derivada de las actividades humanas intensas representa un serio riesgo ambiental a nivel mundial. En las ciudades con elevada densidad demográfica, su incidencia es notable. Los estudios internacionales destacan sus efectos adversos sobre la salud pública. Bueno, en este contexto nos da a conocer que se enfoca mayormente en la ciudad del Cusco, abordando lo que es el ruido generado y en este caso el tráfico vehicular. A continuación les voy a mostrar una de las características que es el tráfico vehicular. El tráfico vehicular es la principal fuente de ruido de los entornos urbanos en el tema en la ciudad del Cusco. Eh, El continuo aumento del parque automotor, que incluye los autos particulares, colectivos, los microbuses turísticos o mototaxis en las calles angostas y en las entregas, produce emisiones sonoras constantes a lo largo del día. Bueno, si bien es cierto, ¿no? En los lugares que mayormente habitan lo que son los parques, en donde es más transitado en la ciudad del Cusco, en esos lugares es donde se obtiene más ruido. Entonces, los materiales de las vías y la falta de barreras acústicas favorecen la propagación del sonido por toda la ciudad. La OMS recomienda que el nivel sonoro del medio diurno del tráfico rodado se mantenga por debajo de los 53 dB. ¿Ya? Además, la continuación patrimonial de muchas vías históricas limita intervenciones urbanas sobre reducir el ruido. En consecuencia, el ruido vehicular persiste, genera molestias crónicas que afectan a la ciudad, la vida de las personas, ¿sí? En este caso también de los turistas y también del alto flujo peatonal. Bueno, como otro punto podemos ver las características del tráfico. El tráfico vehicular en Cusco se distingue por su alta densidad y variedad de vehículos. En este caso, podemos ver lo que son los autobuses, los vans, los automóviles, todos esos carros que hacen ruta, ¿no? En la ciudad. Ellos hacen lo que se ocasiona lo que es el tráfico, ¿no? Entonces, bueno, los vehículos deben vencer múltiples encuestas y pendientes, lo que incrementa el ruido mecánico a frenar y acelerar o subir o bajar las colinas. Bueno, eso sería uno de los estos, ¿no? Por ende, tenemos otro, parte de lo que es el tráfico, tenemos lo que es el impacto del tráfico. En uno de ellos es la exposición prolongada al ruido del tráfico vehicular afecta a la salud física y mental de la población. Claro que sí. No solamente, bueno, diversos estudios señalan que la contaminación sonora constante genera estrés, trastornos del sueño e irritabilidad. Entonces, eso perjudica a las personas, todos los que viven ahí cerca, en los entornos, ¿no? Entonces, ellos se ven más afectados en ese aspecto. Ahora, tenemos varios. Según Basner, nos indica que reportaron que la exposición al ruido urbano contribuye al desarrollo de la hipertensión y otras patologías cardíacas también. Ahora, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, también indica que la exposición continua al ruido ambiental contribuye anualmente a miles de casos de cardiopatía, isquemia y muertes prematuras. ¿No? Son autores que han mencionado, que han dado su punto de vista, del cual tenemos otra que es la actividad comercial. Bueno, en la actividad comercial ya también se da lo que es intensiva, que es otra fuente importante de la contaminación acústica en el Cusco, que se ve mayormente, ¿no? En el tema de los mercados, los restaurantes, las tiendas. Las músicas, los altavoces, las promociones, las sirenas, todos ellos ocasionan lo que es el ruido, se genera un ruido y entonces eso también causa molestias. Bueno, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos recomienda que el ruido que procede de actividades recreativas no supere a 70 dB en promedio anual. Bueno,
La cercanía de estas fuentes a zonas residenciales hace que la exposición sonora persista día y noche, reduciendo los periodos de descanso de la población. Claro que sí. Otro punto que tenemos es la falta de regulación efectiva en los volúmenes de sonido establecidos comerciales agrava el problema acústico. Claro que sí. Otro punto, tenemos las características de la actividad comercial. ¿Cuáles son las características, bueno, las principales? Bueno, en Cusco la actividad comercial genera el ruido por diversas manifestaciones cotidianas. Vendedoras ambulantes que recorren las calles, como les había indicado, anunciando sus productos, megáfonos, parlantes, todo lo que ocasiona ruido, ¿no? Porque ellos, mediante sus fuentes de trabajo, también obviamente ocasionan un ruido, ¿no? En las ferias, mercados, bueno, uno de ellos es el mercado de San Pedro, ¿no? Que utilizan altos volúmenes, y obviamente esos megáfonos o esos parlantes es por donde ellos utilizan ese medio para poder llamar a la cliente, ¿no? Pero no se dan cuenta que esos megáfonos, parlantes, esos ocasionan ruido para otras personas también, entonces también se ven perjudicados. Además, muchos establecimientos instalados altavoces externos o sus fachadas, lo que extiende la emisión de ruido o espacio al público adyacente. Bueno, otro punto que tenemos es el impacto de la actividad comercial. El ruido derivado de la actividad comercial genera efectos negativos similares sobre la salud pública. Bueno, al igual que el ruido vehicular produce estrés, irritabilidad, trastornos de sueño en los habitantes. Ellos son los que se ven más afectados, ¿no? Por ejemplo, hay unos lugares donde que, por ejemplo, tienen unos eventos y en altas horas de la noche siguen, transmitiendo o siguen generando ruido, entonces se ve como una molestia para lo que son los habitantes que están a los alrededores. Entonces, ellos se ven más afectados por esa zona. Por otro lado, también, además, la constante contaminación sonora dificulta la concentración y genera la fatiga mental entre los residentes, como lo estaba indicando. La combinación constante de múltiples fuentes de ruido en áreas comerciales contribuye a una sobrecarga auditiva, como le estaba indicando, y psicológica permanente en la población. Esta situación puede agravar problemas cardiovasculares, ya sea que son observados bajo exposición a ruido vehicular. En suma, los efectos acumulados del ruido comercial aumentan la carga de enfermedad asociada al estrés crónico y demanda medidas de control similares a las aplicadas del tráfico. Bueno, en conclusión, en síntesis podemos ver que los factores de análisis confirman que tanto el tráfico vehicular como las actividades comerciales y todo lo que se genera el ruido en la ciudad del Cusco hace que se ven perjudicados los habitantes, las personas, los entornos, ya sea, ¿no? Entonces ellos hacen que tengan también lo que son en el caso de, pueden tener estrés, se generan, como les digo, pueden tener, o sea, en sí, en partes les puede, o sea, les puede generar como una molestia y al mismo tiempo a su salud les puede afectar, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es, para proteger la salud pública y preservar el patrimonio cultural de la ciudad, debemos de evitar el tema de los ruidos, ¿no? Y si tenemos un ruido, pues que no sea prolongado, o sea, que no sea constante, digo, que sea tratar de bajar el volumen, entonces, para que no pase ese tipo de incomodidad entre los habitantes. Y por último tenemos lo que son las referencias en anexos en la prueba Turnitin y eso sería todo. Gracias.